Salvador, con Emil Clark. Mire esto. Dice, tenemos un presidente demente, narcisista, esquizofrénico, que se imagina cosas. ¿Usted cree que ha hablado con Trump? Yo no estoy seguro, pero lo único que sé es que Trump le llamó estúpido a Nayib Bukele. Which is laughing at us. They can't believe how stupid we are, how stupid we are. We're destroying our country. So El Salvador is an interesting one because I know the president. He's a young guy, and he's been getting this great press that his crime rate's way down, and they're training their criminals. Well, you don't train criminals, okay? You know, maybe every once in a while you get lucky, but you don't. So in El Salvador, murders are down 70%. He's saying, yes, we're teaching. He's different. Most of them just say, well, the United States is stupid, so we're dumping all our criminals there. He does it differently, smart. He goes, we're working with our people that are causing problems and crime. And he's not working with them. He's dumping them in the United States. Stupid people. Y al parecer, con estos lobistas republicanos que llegaron a El Salvador y empezaron a tener conversaciones con el gobierno de El Salvador, pues ahora resulta que Donald Trump ya no menciona a Nayib Bukele. Pero tampoco se ha retractado. Y dice que discutieron sobre el apoyo que ha recibido de los americanos y la importancia de las elecciones en el mundo. Dice que tuvieron una conversación muy interesante en su podcast strategy, que es una estrategia del podcast, o un podcast en donde habló de su estrategia. The bullet that nearly killed him. ¿Cómo se llama? La bala que casi lo mata. The incredible people around him. La gentuza increíble que tiene alrededor. The sometimes harmful effects of US aid funds. Bueno, y sí, se está quejando de los fondos que Estados Unidos le da a las ONGs como de Soros. Que haya hablado este señor con Donald Trump, sepa Judas. Parece que es mentira. Porque les quería hablar también de la democracia. Y les quería hablar también de Bernie Sanders. Es que Bernie Sanders también habló de este tipo de cosas. Vamos a ver. Eso es lo que dice Bernie Sanders. Y dice, hoy quiero hablarles de una realidad que pocos en el Congreso se atreven a decir abiertamente. Si observamos las metas de los líderes republicanos, estas incluyen dar enormes recortes de impuestos a los más ricos. Y esto se puede igualar a lo que está sucediendo en El Salvador. Privatizar la seguridad social para que Wall Street pueda lucrarse de ella. Privatizar Medicare en beneficios de aseguradoras y desmantelar la educación pública. Pregúntense, ¿ganarían muchos votos si fueran honestos sobre estas intenciones? Probablemente no. Tal vez el 1% más rico los apoyaría. Pero eso no es suficiente para ganar las elecciones. Es que oiga, estaba adelantado este señor. Entonces, ¿qué hacen? Dividen a la gente. Y eso es lo que ha pasado en El Salvador. En lugar de abordar los problemas reales, crean conflictos entre las comunidades. Dividen a los trabajadores blancos de los negros. Enfrentan a hombres contra mujeres. Y convierten temas como el aborto, las armas o la religión en herramientas para polarizar. Para los que no están muy familiarizados con la palabra polarizar, es casi similar a politizar, pero a llevar a extremos en la política, ¿me entiende? Ya sea de derecha o de izquierda. Su objetivo no es resolver problemas, sino distraer y desviar la atención de sus verdaderas prioridades. Proteger a los más ricos a expensas de la mayoría. En contraste, nuestro trabajo es unir a las personas.
Luchamos por los derechos de las mujeres, de las minorías, de los trabajadores y por un sistema de salud que funcione para todos. Creemos que cada joven debería tener acceso a una educación universitaria sin endeudarse profundamente. En Estados Unidos es un huevo esto. Estas no son ideas radicales, son cuestiones que la mayoría de los estadounidenses apoyan. Sin embargo, para lograrlo, necesitamos superar estas divisiones artificiales. Es hora de enfocarnos en los problemas económicos fundamentales. Preguntémonos, ¿por qué el estadounidense promedio trabaja más horas por menos salario que hace 30 años? ¿Por qué permitimos que las corporaciones trasladen empleos al extranjero mientras destruyen comunidades enteras? Estas son las preguntas que deberíamos estar discutiendo. En lugar de dividirnos, debemos trabajar juntos, porque al final del día no importa si somos blancos o negros, hombres o mujeres, religiosos o no, todos merecemos salud, educación y vida digna. Este país tiene los recursos y el potencial para garantizarlo. Ahora es nuestro deber asegurarnos de que los políticos trabajen para la mayoría y no para una élite privilegiada. Pero es que eso es lo que está sucediendo en El Salvador, chamacones. Si ustedes se dan cuenta, o sea, han dividido a la población, han dividido a los que creen en Nayib Bukele y los que no creen en Nayib Bukele. Pero no es tanto creer o no creer, son las acciones de este tipo. Y estamos viendo que se están comportando como los areneros de antes. El tipo salió del FMLN y se comporta como un arenero. Vaya, muy bien, no puedo decir que podemos criticar todo y absolutamente todo lo que está haciendo este señor. Y no lo podemos criticar porque simplemente se mira que, por lo menos San Salvador, está progresando. Lo que les estaba diciendo de ciberinteligencia es que han compartido muchos documentos del plan de control territorial y de la PNC y del ejército y cosas así. Más que todo del plan control territorial. Y han compartido también ciertos juicios que se han dado con figuras políticas, figuras no tan políticas, chayotes desgraciados. Y bueno, pero le cuento porque aquí tengo también el resumen de todas estas cosas. Vamos a ver. Y hablando de esto, de la misoginia, de los misóginos, el titular es Apertura a juicio contra Walter Araujo por violencia contra la mujer. Miren, señores, es increíble ver todas las patanadas que le dijo este señor a, ¿cómo es que se llama? Berta de León. Dice: el segundo juzgado especializado para una vida libre de violencia y discriminación para las mujeres ha ordenado la apertura a juicio contra Walter René Araujo Morales. Eso fue hace mucho tiempo. Este caso surge tras la denuncia de la abogada Berta María de León, quien señala haber sido víctima de expresiones de violencia a través de redes sociales como Twitter, Facebook y YouTube. Según la acusación, Araujo habría utilizado estas plataformas para publicar mensajes ofensivos, denigrantes y contenido misógino dirigidos hacia De León. Estos mensajes habrían incluido insultos, burlas, difusión de información falsa e imágenes manipuladas, que es lo que ha estado sucediendo también con Tania Pastor, ha estado sucediendo también con el señor Marvin Aguilar. Y continúa. Además, se le atribuye haber fomentado comentarios similares por parte de sus seguidores, intensificando el daño a la víctima. Y esto es algo que hacen mucho estos partidos de ultraderecha. Ok, luego dice: el tribunal consideró los elementos probatorios presentados, incluyendo peritajes informáticos, psicológicos que muestran el impacto emocional y profesional sufrido por la denunciante. Entre las pruebas destacadas están análisis de redes sociales que vinculan las cuentas del acusado con los mensajes ofensivos y dictámenes que evidencian el daño psicológico a la víctima. Bueno,
Este caso subraya la importancia de combatir la violencia de género en línea, online, y garantizar espacios seguros para las mujeres en plataformas digitales. El tribunal especializado continuará investigando y presentando pruebas en la próxima fase del proceso judicial. Muy bien, eso es lo que mostraba Ciberinteligencia. O sea, ellos tienen el cachimbasal de documentos PDF que uno los puede abrir y ahí están todos los juicios. Y me ha sorprendido, ciertos juicios. Lo que más me sorprende es que el caso de Walter Araujo fue nulo. O sea, hubo nulidad. Si hubo medidas cautelares, por supuesto que a él no le permitieron correr como candidato a diputado. Pero lo que no entiendo, y hago aquí una comparación, y se lo voy a poner, quiero ver. Aunque voy a retomar el caso de Walter Araujo, porque dice, caso contra Walter Araujo, anulado a pesar de las acusaciones de violencia verbal misógina. El caso contra Walter Araujo Morales, acusado de expresiones de violencia contra la abogada Berta María de León, ha sido anulado por el Juzgado Especializado de Sentencias para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres. A pesar de que las pruebas incluyen múltiples insultos de carácter misógino dirigidos a la abogada en redes sociales, el tribunal declaró la nulidad absoluta del proceso por graves fallos en el debido proceso. Entre las pruebas presentadas por la Fiscalía y la parte querellante se incluyeron publicaciones y comentarios realizados por Araujo en redes sociales como Twitter, Facebook y YouTube. Estos mensajes, según la acusación, fueron denigrantes y misóginos. Ok, las expresiones atribuidas a Araujo incluyeron calificativos como bruja, amargada, prostituta legal y otras formas de lenguaje humillante, además de imágenes manipuladas y publicaciones que insinuaban falsedad sobre la vida personal de la abogada. Muy bien, pero no solamente estamos hablando de Berta de León. Porque muchos me dirán, sí, pero es que Berta de León es una gran feminista, recalcitrante y bla, bla, bla. Nele, señores. Es que aquí, o sea, si se vive en Estado de Derecho, ustedes van a respetar también. Si ella se pone a insultar y ella se pone a proliferar lo que sea, insultos de gran magnitud, pues entonces uno se tiene que ir a un juicio. Pero tampoco estarla atacando, y más todos los seguidores de ese señor. Se puede imaginar que tiene el apoyo de Nayib Bukele. ¿Cuántos seguidores no empezaron a atacar a esa mujer? Se terminó yendo del país. Y lo mismo sucede con Claudia Ortiz. Es que hay demasiadas personas que están atacándola y de la nada. Todo el mundo dice que ella pidió que liberaran a los mareros y ella nunca dijo eso. Y aquí la culpa le cae a Herman Brook. Y eso ya se los mostré en un video. Pero bien, vamos a ver. ¿Cuál es la comparación? Walter Araujo. Expresiones, el delito principal eran expresiones de violencia contra las mujeres. El de José Ilofio García Torres, que fue un diputado que supuestamente lo habían llevado a juicio por cohecho impropio. Cohecho impropio es que él supuestamente había hablado junto con Roy García y otro diputado que habían hablado con personas de la embajada americana y que le habían ofrecido favores políticos y dinero. Pero para eso les digo que no había muchas pruebas de lo que había sucedido. Pero el problema fue que hubo dos diputados, de acuerdo a este documento, hubo dos diputados que actuaron como testigos. Entonces, esos, sí, era legal, o sea, de forma legal, sí, es legal que alguien sea un testigo indirecto, se llama. Pero el problema es que a este señor le condenaron a creo que 3 años de prisión. Aunque él no estoy seguro si está en el país, yo creo que él salió del país. Y simplemente ellos sirvieron de testigo porque escucharon una grabación en donde él salía hablando con Roy García y el otro diputado, supuestamente. Pero la embajada americana dijo que, o sea, negó todo eso y que ellos no habían ofrecido nada, ni favores, ni nada.
Entonces, ¿cómo pueden llegar a sentencia si hay una parte que niega todo y no se le ha hecho un juicio a políticos o diplomáticos de la embajada americana? Pero bien, así las cosas. Walter Araujo, nulidad. José Ilofio, cohecho impropio. Y Julio César Rivera, hueso. Es que este señor era, ¿cómo se llama? Un tuitero y decía posesión y tenencia de droga. Pero el documento dice que la posesión de droga, posesión y tenencia, era solo una bolsita con unas semillitas de marihuana. Y luego dice amenazas, actos de terrorismo, apología e incitación al terrorismo. Sí, ahí sí. Y yo pensaría que por eso, junto al caso de Walter Araujo, pues los tendrían que haber procesado y dado una sentencia, ¿verdad? Una, qué sé yo, prisión. Pero al parecer, ¿cómo se llama? Al tigre guanaco sí lo llevaron preso, pero Walter Araujo no. Y porque dicen que no hubo un buen proceso, algo así. Entonces, aquí tengo yo un análisis comparativo. Y dice, caso Walter Araujo, problemas procesales. El caso fue anulado debido a fallas en el debido proceso, incluyendo la falta de resolución de peritajes, y omisiones en la audiencia preliminar. Esto afectó directamente el derecho a la defensa. O sea que él insultó y al final terminó de víctima. Se puede imaginar. Lección. A pesar de la evidencia contundente, publicaciones misóginas verificables, el tribunal priorizó la legalidad del procedimiento sobre el contenido de las pruebas. Esto demuestra cómo un caso sólido, porque era un caso sólido, puede fracasar si el proceso no es impecable. Ok, esto es que el caso no fue impecable porque no presentaron hasta la última pruebecita, ¿verdad? Sin embargo, a este otro tuitero que empezó a hablar babosadas del presidente, a ese sí lo condenaron. Muy bien, es distinto porque al presidente pues es una figura pública, es como de mucha importancia en el país. Pero el hecho que Walter Araujo haya insultado a una mujer, eso no es de importancia en el país. Muy bien. Y seguimos. Dice, el caso del diputado García Torres. Resultado, exitoso. El resultado es exitoso porque el hombre tuvo una condena. La condena se alcanzó gracias a la validez de las pruebas presentadas, testimonios y análisis técnicos y ausencia de irregularidades procesales. Diferencia clave. Este caso no enfrentó cuestionamientos sobre el debido proceso, lo que permitió una condena clara. La aplicación rigurosa de las reglas procesales fortaleció el resultado. Ajá. Claro, o sea, si es que cuando ellos aceptan las pruebas y dicen que todo está en orden, pues se va, los procesan. Pero si los jueces dicen que no se pueden aceptar esas pruebas, y eso significa que hay un sesgo, que se están inclinando más a la gente que protege al gobierno y no a la gente que cuestiona al gobierno. Ese es el problema. Y también hay un proceso contra este señor Silva, Roberto Silva. Y de igual forma, o sea, el tipo ese ha insultado a mujeres y pues también dice el documento que cualquier persona que llegue a ser insultada, que por favor haga una denuncia a la fiscalía y que este hombre se va a meter en problemas. Sin embargo, el hombre anda libre y anda insultando a diestra y siniestra. Entonces, vamos a ver. Ahora con lo del caso del guanaco, ¿cómo es que se llama? Tigre guanaco. Aunque el cargo de posesión de droga avanzó a juicio con pruebas físicas sólidas, semillas de marihuana, otros cargos relacionados con terrorismo y amenazas se enfrentaron sobreseimiento. Es que eso es lo que le digo.
Estamos hablando que ellos no se basaron en el hecho que el hombre había amenazado al presidente en redes sociales, sino que se basaron en que tenía una bolsita. O sea, ellos dicen que tenía una bolsa llena de semillas de marihuana. Pero una bolsa puede ser así de chiquita. No especifican el tamaño ni nada, sino que simplemente en el documento dice una bolsita. Entonces, ahora la implicación. Este caso ilustra cómo la falta de colaboración tecnológica, por ejemplo, acceso a servidores de redes sociales, pueden debilitar una acusación, aunque el resto de las pruebas sean fuertes. Muy bien, y nos vamos a la conclusión. Dice, el contraste principal entre estos casos radica en la solidez del proceso judicial. En el caso de Araujo, la nulidad resalta que incluso un caso bien fundamentado puede fallar si no se respetan los procedimientos legales. En los otros dos casos, aunque enfrentaron desafíos, insuficiencia de pruebas o limitaciones técnicas, la ausencia de fallas procesales permitió que avanzaran en distintos grados. Y aquí, pues, el ChatGPT nos da una lección. La lección principal es que, más allá de las pruebas, ¡oiga!, el cumplimiento riguroso del debido proceso es esencial para garantizar resultados judiciales sólidos. Y yo de metido le digo, ¿qué medidas garantizan un debido proceso? Y me dice, el debido proceso es un principio fundamental en el sistema de justicia que garantiza que cualquier persona acusada de un delito sea tratada de manera justa, con imparcialidad y respetando sus derechos fundamentales. Ok, y aquí vamos a decir que respetaron los derechos de una persona que estaba insultando a otra, pero la víctima resultó ser ignorada. Para garantizar un debido proceso es esencial que se cumplan las siguientes medidas. Y no lo voy a leer todo. Derecho a la defensa. Ok, publicidad del proceso, presunción de inocencia. ¿Pero usted cree que se da presunción de inocencia cada vez que meten a una persona inocente a la cárcel con esto del régimen de excepción? Y sí se lo voy a leer. Toda persona es considerada inocente hasta que se demuestre lo contrario mediante una sentencia firme emitida por un tribunal competente. En el caso de El Salvador, a mí me disculpan, pero cuando se dan aprehensiones arbitrarias, capturas arbitrarias, ahí no hay tribunal ni nada. Ahí simplemente son los policías que van a zampar preso a la gente y si le cayó mal, lo dejan preso hasta por 2 años. Y es el problema que tenemos con este señor que salió hablando. Que ¿por qué no mejor le daban cadena perpetua? Porque no existe. Y que lo mataban en la cárcel. Mucho cuidado con esas palabras. Porque estos lo hacen. Lo hacen. Muy bien, entonces, dice, presunción de inocencia. Notificaciones adecuadas. El acusado debe ser notificado oportunamente de todas las actuaciones judiciales, audiencias y decisiones que lo involucren, utilizando los mecanismos previstos por la ley. Imparcialidad del juez. Y eso fue lo que no sucedió en el caso de Berta de León. Los jueces y magistrados deben ser imparciales, sin vínculos personales, económicos o ideológicos que puedan influir en sus decisiones. Muy bien, la presentación de pruebas. Ambas partes, acusación y defensa, deben tener igual oportunidad para presentar pruebas y argumentar su caso. Las pruebas deben ser obtenidas de manera lícita y presentadas conforme a las reglas procesales. Acceso a un proceso razonable, derecho a la contradicción, resoluciones motivadas, recursos legales, prohibición del doble enjuiciamiento, trato digno y respetuoso. Ok, y en la conclusión nos dice, estas medidas son esenciales para asegurar un equilibrio entre la autoridad del Estado para perseguir delitos y los derechos fundamentales de las personas. El debido proceso protege tanto al acusado como a las víctimas, asegurando que la justicia sea equitativa, legítima y efectiva. Su violación puede llevar a nulidades procesales, como ocurrió en el caso de Walter Araujo. Ok, pero eso es lo triste, porque para el caso de Walter Araujo se dieron todas las garantías.
y al hombre no lo zamparon preso. Ok, le dijeron que no podía correr como diputado, pero siguió con su canal, con la porquería esa, denigrando mujeres, denigrando a personas, denigrando a políticos y todo mundo que no se vista con la camiseta azul. Bueno, la hacían, que es peor. Pero bien, le digo, ¿qué criterios definen una sentencia justa? Una sentencia justa se define por una serie de criterios que garantizan la imparcialidad, la legalidad y el respeto a los derechos fundamentales de todas las partes involucradas en un proceso judicial. Estos criterios aseguran que la resolución judicial sea legítima, equitativa y razonable. Denuncias. Jaime Magaña denuncia más de 800 presos en estado de raquitismo en centros penales. ¿Qué pasa con los derechos de los privados de libertad? Ok, es que es cierto. O sea, aquí ya es hora de hablar de esto y hay que hacerlo. Vamos a ver. 800 presos en estado de raquitismo. ¿Por qué no deja entrar a medicina legal si es una orden judicial? De Izalco sabemos que hay más de 800 personas en estado ya ni siquiera de desnutrición, sino que de raquitismo. Sabemos que ahí hay bastante tuberculosis, no solamente en los adultos, no solamente en los hombres, sino que en los bebés que están en la granja, en el lado de las mujeres. Sabemos que la situación médica en Izalco es terrible y creemos que por esa razón es que el director no lo deja entrar. Bueno, señores, así las cosas en los centros penales. Y eso es lo que les digo, o sea, ponen videos ridículos de los presos en el Secot. Y los ponen ahí como que están limpios, como que están bien cuidaditos. Sí, bien cuidaditos, pero todos los mareros. Y a la gente que han zampado presa sin un juicio, solamente porque les cae mal, a eso no les dicen nada. Ahí no ponen videitos. Vamos a ver. Dice... Ella no es salvadoreña, pero dice, me da mucho gusto el triunfo de Donald Trump. Es el único que puede poner a trabajar a Claudia Sheinbaum. Ella es la presidenta de México. Miren, chairos, como chayoteros. Aquí el presidente electo de los Estados Unidos le manda un mensaje a su costal de huevo. Chica. Disfruten lo votado. Vamos a ver qué dice don Donald Trump aquí. President Mexico. Supposed a very nice woman. They say I haven't met her, and I'm going to inform her one day, one or sooner, that if they don't stop this onslaught of criminals and drugs coming into our country, I'm going to immediately impose a 25% tariff on everything they send in to the United States of America. And the reason I delayed that, you're the first ones I've told it to. Congratulations, North Carolina. Vaya, pero fíjese cómo es. Yo estoy de acuerdo con eso. Con eso estoy de acuerdo. Ok. Y no lo hago por ser malinchista. Óigame. Mire, se ha dado muchos problemas en lugares como Europa. Se mira que hay muchos, especialmente africanos, que llegan a España, a Francia. Y el problema, señores, no es tanto que llegue la gente y que estén robando trabajos o que se estén quedando con los trabajos que otro pudiera tener. Ese no es el problema. El problema es cultural. Y la diferencia en cultura es grande. Y si les digo, en Francia, Dios mío, a principios de año, usted pasaba por París y se veía como que estaba en África. Porque se veían personas, pues claro, personas negras, ¿verdad? Que no hay problema, pero estaban haciendo un montón de relajo y tirando basura en todos lados en París y golpeando a gente mayor.
En España pasó algo similar. Lo único que en España el problema es, se llama los ocupas. Y antes era principalmente con los gitanos, ¿verdad? Que los gitanos venían de Rumanía, venían de otros lugares y se metían a las casas. Póngale que usted compraba una casa y no, por alguna razón, no la pudo poner a alquilar. Entonces, en ese tiempo que la casa estuvo abandonada, llegan estos ocupas, estos señores gitanos o africanos, y ocupan su casa. Y el problema está con las leyes. Y ahora nos ponemos a pensar, ok, la extrema derecha y la extrema izquierda. La extrema izquierda cree mucho en respetar los derechos humanos, etcétera, etcétera. Y lo que han hecho en España es que Pedro Sánchez y todas las políticas que han hecho dicen: vamos a respetar a las personas que están en estas casas y no les vamos a hacer nada. Y por más que llamen a la policía, no lo sacan, no les hacen nada. Entonces, desde ese aspecto, siento yo que está bien lo que está haciendo Trump, porque está tomando medidas fuertes. Es como lo que pasó con Nayib Bukele, que al principio él tomó medidas extremas, radicales, muy fuertes, en donde apresaba a todos los pandilleros. Eso me pareció perfecto. Me pareció bien que estuviera invirtiendo en la infraestructura del país. Me pareció bien que empezara a perseguir a todos estos ladrones de Arena y el FMLN. Pero lo que no me pareció fue, primero, que alguien que señaló la corrupción y alguien que señaló que había narcotráfico en El Salvador y que estaba el narcotráfico metido adentro de la Asamblea Legislativa, simplemente lo desapareció. Eso no me pareció. Eso está malísimo. Ok, los derechos se respetan de la gente decente, pero de los criminales, o sea, criminales no importa. Pero si usted está viendo que alguien está señalando que está haciendo las cosas mal, que hay narcotráfico, que algo está sucediendo, ¿por qué no se ponen a investigar primero? ¿Por qué no hacen un juicio? Presunción de inocencia. A menos que sean ya los mareros, pues ya eso ya mucho ya rayaban. O el narcotráfico. Vaya, esta es otra hipocresía. El narcotráfico sale también reflejado en este plan control territorial. Y sí hay narcotráfico en El Salvador. Lo han dicho en el plan control territorial. El problema es que no los están persiguiendo. Y no los persiguen porque son demasiado poderosos. Es lo mismo que está pasando con México. Lo único que ahí sí hay como una, ¿verdad? No estoy diciendo que eso dice el documento, porque de verdad no habla de cosas específicas, pero sí dice que hay narcotráfico y que la policía está tratando de velar por la seguridad de los ciudadanos, que me parece excelente, pero a la vez me parece bien estúpido que estén velando por la seguridad de los ciudadanos, pero estén atrapando a los mismos ciudadanos y les estén violentando sus derechos. En sí, la mayor parte de cosas que propone Donald Trump me parecen muy buenas. Como persona, el tipo es nefasto por las cosas que ha dicho, por ser tan misógino, por promover, bueno, en su momento promovió el odio hacia otras razas. Pero fíjese que también voy a hacer aquí mi pausa. Le voy a contar sobre Trump y Biden. Y me pareció muy interesting. Muy interesante, señores. Vamos a ver. Tenemos, dice... Claro, aquí tienes un cuadro comparativo de las gestiones de Donald Trump y Joe Biden en relación con los temas que discutimos. Y hemos discutido un cachimbo de temas con ChatGPT, se los juro. Y me ha citado las fuentes de donde ha sacado toda esta información. Y la estuve contrastando y sí, se asemeja mucho. O sea, un 99%. Tema, le pregunté sobre los tiroteos masivos. Donald Trump
Entre 2017 y 2021 se registraron 1.363 tiroteos masivos. Durante Joe Biden, 2021-2024, fueron más de 1.900 tiroteos masivos hasta noviembre del 2023. Me preocupó mucho los tiroteos de las escuelas, por eso le pregunté también. Y me dice que en la gestión de Donald Trump hubo 114 en el 2020, que ese fue el pico más alto. En cambio, con Joe Biden hubo 250 tiroteos en escuelas. Pero a veces las noticias no salen. Dice 250 en 2021 y 303 en 2022, superando los números de Trump. Ahora, con respecto al desempleo, y aquí ya les voy a explicar que no es muy justa la comparación. Dice, inició con 4.1 Donald Trump y bajó a 3.6% en el 2019, pero subió a 14.8% durante la pandemia. Así que no creo que sea justo compararlo. Y finalizó en 6.7%. Con Joe Biden ha mantenido un promedio de 4.1%, alcanzando un mínimo de 3.4% en enero de 2023. Si me equivoco, me disculpan. Pero esto es una comparación que más o menos se ha hecho y por la cantidad de información que he buscado, no lo podía hacer poquito a poco, sino que tenía que buscarlo con ChatGPT. Muy bien, conflictos bélicos. Me refiero a las guerras alrededor del mundo. Con Donald Trump, acciones en Siria, Afganistán e Irán. Y Donald Trump fue uno de los que empezó como a pacificar estos lugares. Y luego Joe Biden vino y así como Bukele solo llegó a construir la biblioteca. Pero qué bien. Y dice retirada de Afganistán. Ok, se retiró. Apoyo a Ucrania contra Rusia. Eso está mal. Tensiones en Medio Oriente, pero sin nuevas guerras directas. Sí, pero nada más el problema de Ucrania contra Rusia ha sido un gran problemón. Y ha sido un gran problemón porque hasta el hijo de Biden está involucrado en ese problema y hay mucha corrupción. Entonces, en cuanto a eso, ¿por qué me afecta a mí directamente o indirectamente? Porque yo siento que el problema con la economía mundial afectó mucho. Afectó muchísimo lo de la guerra contra Rusia, Ucrania contra Rusia. Porque si ustedes se dan cuenta, hubo una gran inflación, especialmente en los países pequeños como El Salvador. Afectó. En los países un poco más grandes, como Estados Unidos y ¿cómo se llama? El Reino Unido, Europa en sí, afectó mucho porque Alemania sufrió muchísimo, ha sufrido muchísimo, incluso cortes eléctricos. Pero bien, tenemos también la inflación. Con Donald Trump estuvo estable entre 1.5% y 2.3%, con un mínimo de 1.2% en 2020 debido a la pandemia. Y el pico de el pico de Biden no. Con Biden hubo un pico de 9.1% en junio de 2022, bajando luego a 3.2% en 2023. En resumen, la administración de Trump enfrentó menos tiroteos en escuelas, una inflación más baja y un crecimiento estable del desempleo antes de la pandemia, aunque la deuda nacional creció considerablemente. Puchica, pero es que esa deuda ya no se puede pagar. La gestión de Biden ha lidiado con más tiroteos masivos, mayores niveles de inflación y un desempleo históricamente bajo, aunque ha enfrentado aumentos de deuda y desafíos económicos globales. Y les voy a contar cómo está el Bitcoin para hoy. Vamos a ver. El Bitcoin va bien. No me sorprendería que dentro de poco vaya a salir el gobierno diciendo: les dijimos que íbamos a hacer mucho dinero con el Bitcoin. ¡Bravo! Qué bien que están haciendo dinero, pero es muy volátil, eso sí.
que así como lo pueden recuperar, así lo pueden perder en un segundo. Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. ¡Újule! Miren esto. Miren esta velota. Se llaman velas. Miren esta velota que está aquí, señores. Y dice que el Bitcoin está en 76.539.42 y va fluctuando muchísimo. Muy bien, ¿cómo es que esto va a funcionar? Si ha habido una vela de este tamaño, lo más lógico, se lo digo, yo que he estado en esta cosa por varios años, lo más lógico es que Bitcoin baje un poco, digamos a 73,000 y que luego suba a 84,000. Eso sería lo más lógico. Entonces decirle que si usted va a invertir en este momento, lo más probable es que vaya a haber un bajón. Es lo más probable, porque después de esta vela, pero esto le estoy hablando de la teoría. Eso sería lo lógico. Pero recordemos que han habido velotas también, así como esta, mire, que esto sucedió en febrero, cuando todos pensamos que ya estaba todo perdido. El Bitcoin subió y fueron 3 velotas. Entonces es posible que el Bitcoin ya llegó a su nuevo all-time high, que se llama el nuevo, ¿cómo se llama? El máximo. Así que yo no sé, pero yo esperaría que haya un bajoncito primero a unos 73,000. Si llega a los 73,000 y si usted quiere invertir porque tiene fe, óigalo bien, esto es de fe. Si usted tiene fe que va a subir hasta 80,000, 84,000, pues entonces invierte cuando haya bajado un poquito. Yo la verdad que estaba esperando que en esta vela iba a bajar y ahí iba a aprovechar yo a invertir. Pero la babosada se fue para arriba y ya no puedo hacer nada. Y como nadie me pasa pisto aquí en el canal, ni modo. A esperarme. Muy bien, chicos y chicas, hoy sí, ya lo voy dejando porque ya me estoy quedando sin voz. Muchas gracias. Les voy a hacer un videote super nice y lo voy a hacer natural porque si hago los monólogos, sí le voy a hacer un monologuito bonito. Y lo voy a hacer más natural para que usted lo disfrute. Muchísimas gracias por su atención y los dejo con el pata pata. Feliz fin de semana, chicos. Bendiciones.